Ahora sí. Entonces, si hablamos de cultura, ¿a qué lo asociamos, chicos? Cuando hablamos de cultura, ¿a qué lo asociamos? A rescatar, no sé, las tradiciones o Ok, los a pueblos que rescatarlas. representan. Y ahí las tradiciones, ¿a qué van ligadas? Al A las contexto. costumbres, perdón, a las costumbres de cada pueblo, profe. Y esas costumbres, ¿cómo lo clasificamos? Características. Bueno, características, ¿cómo más? Por grupos. Por grupos, ¿cómo más? Y hay costumbres también que no sé, son por épocas, podría decirse. Por épocas, por etapas. A ver, para, a lo mejor no me estoy haciendo comprender. ¿Qué ámbito, a qué ámbito nosotros asociamos a la cultura? Ahí yo les respondo porque necesitamos trabajar, y es básicamente el contexto turístico, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en estas partes? Nosotros, cuando hablamos de cultura, de tradiciones, de gastronomía, de actividades específicas de un grupo, entonces todo lo asociamos al contexto turístico, ¿verdad? Entonces decimos, vamos a fomentar el contexto turístico. Sí, es muy cierto. ¿Por qué razón? Pues mantener o sostener este tipo de culturas muchas veces tiene que ver con el tema turístico, pero asimismo nosotros podemos verlo desde el contexto de la comunicación. Y aquí, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen de esta cultura? Huaranca. ¿Alguien de ustedes conoce la cultura huaranca? No, mis. Ok, ya, pero sí. ¿En dónde creen ustedes que existe? Vamos, que la clase es con ustedes. Perú. En Perú, ¿ok? ¿Qué más? Profesor, Dígame. bueno, investigué y es de aquí de Ecuador y es de una cultura quichua. Muy bien, sí. Miren, ese es el dilema que nosotros muchas veces tenemos. Tenemos una diversidad que pues se viene exaltando desde gobiernos anteriores hasta la actualidad. Eso es muy básico de reconocer, pero nuestros estudiantes universitarios, que se asume, deberían de asimismo conocer estos tipos de culturas, pues ni siquiera conocían, dice Perú, claro que está regado a nivel de Latinoamérica, pero en sí, ¿cómo lo vemos? O sea, Huaranca no es ecuatoriano, pero cuando ya nosotros hacemos una revisión exhaustiva, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con la comunicación. Por eso, por ejemplo, en esta oportunidad participé en la publicación de este artículo y, pues aquí dice, ¿no? Huaranca, cultura multiétnica, comunicación y tradiciones tras la pista de sus orígenes. Y bueno, a pesar de que lo hicimos en esta cultura, les pregunto a ustedes, sobre todo a las personas que viven en las comunidades, no alejadas, sino en las comunidades de la ruta del Espóndilus, ¿ya? ¿Cuántas culturas ancestrales existen en ese recorrido tan maravilloso que es de la Ruta del Sol? ¿Todas son iguales? ¿O hay sus diferenciaciones? ¿Por qué ustedes creen que ciertos pueblos de la ruta del Espóndilus, perdón, pertenecen a la Conalle? ¿Por qué se imaginan ustedes que existe? ¿O no sabían? De verdad que a veces yo no sé si soy yo o es que ustedes no me están escuchando. No, mis, sí se le escucha.
Sino Ajá, que entonces, para ¿por qué ese serle silencio? sincera, no sabía, no sabía y, o sea, recién me entero que pertenecemos a la CONAIE, pero algo acá de la cultura puede ser Valdivia y la de Colonche, pero ya no se usa esa vestimenta, entonces como que no. Ok, bien, gracias Isabel. Jason Gonzabal. Sí, mis buenos días. Bueno, yo tengo referencia de tres, por decirlo así, grupos étnicos, Ujú, que son los chachis, los sáchilas y los huancavilcas. que habitan en nuestra provincia de Santa Elena, ¿cierto, Jason? Sí, sí, ¿Y por qué nadie habla de ellos, Jason? porque ya son muy, no, ya no son reconocidos realmente, ya no somos quienes damos a conocer nuestras raíces, de cómo, quiénes somos en verdad. Exactamente, Jason. Ahora ustedes ven cuán importante es la comunicación. Y miren, estamos acá algunos dirán la provincia más nueva, otros dirán en ese contexto, pues, que somos un pueblo tan pequeñito que se supone que todos nos deberíamos de conocer, hasta inclusive pues, lo que nosotros estamos viendo ahora de estos temas, ¿cierto? Y porque el trabajo que yo quisiera que ustedes, luego de finalizar este curso, hicieran, yo siempre les dije que estadística yo la trataba de llevar a la mano con metodología y que hasta inclusive hasta estadística muchas veces se parecía a metodología, porque mi intención es que ustedes despierten esa necesidad de hacer trabajos científicos basados en la exaltación del contexto cultural. Si nos gusta mucho hacer investigación cualitativa, si nos aterra la idea de poder realizar una investigación cuantitativa, pues entonces tratemos de hacer una investigación cualitativa, pero rescatando otros tipos o proponiendo otros tipos de sistemas. Uno de esos es justamente identificar cuáles son las culturas que están perdiendo su exaltación, su comunicación. Miren ustedes que cuando hacemos, por ejemplo, nos dicen en una hoja de vida, idiomas, entonces dice español nativo, y entonces yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿será que estas personas sí saben que nosotros no somos, nuestro lenguaje no es nativo? Que nuestro lenguaje era ancestral, y hasta ya ni siquiera se promulga este tipo de conocimientos. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Ya lo vamos a ir leyendo pormenorizadamente, ¿sí? Porque si se los envía a leer es imposible que ustedes lo hagan. Y no porque no confíen en ustedes, sino por las múltiples ocupaciones que todos tenemos a diario. ¿Ok? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que ustedes identifiquen, quizás ya no haya tiempo en este semestre, pero que ustedes a partir del tercero, cuarto, quinto, sexto semestre vayan madurando la idea, vayan recopilando información. En mi sector, ¿cuántas personas no son, no se identifican con otro tipo de raíces ancestrales? ¿A quién le podemos preguntar quiénes son en realidad las personas que están detrás de? Y mire que un formato bien interesante fue el storytelling que algunos los vi participando, ¿verdad? Qué importante es remitirse a la historia para conocer, para identificarse y sobre todo para posicionar inclusive en nuestra mente, en nuestro corazón, como quien dice, ponerse la camiseta y mañana más tarde cuando digan, ok, estamos celebrando el 25º aniversario de la universidad, no solo sea el 25º aniversario por las fiestas, porque tenemos que bailar, o porque tenemos que pintar, o porque tenemos que jugar, sino porque ustedes sientan que detrás de esos 25 años hay mucha, hay mucha lucha,
hay mucha historia que es trascendental comprender y aprender. ¿Ok? Mire, acá la presente investigación fue concebida con el propósito de establecer una trazabilidad de los saberes ancestrales huaranca, reconocer sus orígenes y delimitar dentro de lo posible aquellos conocimientos y tradiciones que se mantienen vigentes al día de hoy. Se empleó un enfoque cualitativo para aquellos que me dicen, no, profesora, definitivamente que cuando yo haga mi propuesta de investigación, de titulación, perdón, yo me voy a ir solamente por el enfoque cualitativo. Hágalo, ¿ok? Pero ya no repita lo mismo, sino ya identifique, mire, yo le estoy dando tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, y usted tiene vinculación con la sociedad, saque un artículo de ahí, publíquelo, profesora, pero es que no tenemos dinero, publique en las de la universidad, que no son costosas. Y luego, pues usted ya se va rankeando, y luego, pues ya usted ya puede asociarse con un docente, y pues en ese contexto, pues publicar, que eso es lo que más me agradaría. Créanme que a mí sí me da un dolor y puedo participar con ustedes de esto, no estar en el pre, porque sé que en el pre, a como dé lugar, nos moldeamos, y aunque algunas personas luego me digan, profesora, pero usted casi me deja, yo sé que eso a ustedes los marca, y mañana más tarde ustedes se esfuerzan por hacer las cosas mejores, y yo sé que acá están unos estudiantes maravillosos que mañana más tarde van a sacar publicaciones que son propias de nuestra región, que no se visibiliza. ¿Por qué? Falta de interés, por la falta de conocimiento, y sobre todo porque a lo mejor no tienen un contexto claro de qué hacer cuando les envían a realizar algún tipo de proyecto. Pero para eso estamos, para ir puliendo más que nada, para ir moldeando a nuestros estudiantes y que puedan ir realizando sus trabajos de investigación. Se empleó un enfoque cualitativo de alcance exploratorio. Mire que eso del alcance exploratorio lo vimos en el primer semestre, y se consideró información de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir retrospectiva? Anterior. La data e información necesaria para el desarrollo del estudio fue recopilada empleando la búsqueda bibliográfica. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿sí se acuerda? Apoyada en entrevistas, que ya habíamos mencionado también eso, con personalidades importantes a nivel local, quienes contribuyeron en el proceso de reconocimiento de las raíces huaranca y de aquellos sucesos determinantes que se presentaron en el pasado y en años recientes. La investigación permitió establecer aspectos importantes de los orígenes de lo que llamamos hoy el pueblo huaranca, cómo fue el proceso que llevó a la consolidación y asentamiento en la provincia de Bolívar, y algunas de las tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy. Profesora, ¿podemos hacer eso? Por supuesto que sí. Como conclusión general, se recalcó la necesidad imperiosa de establecer una investigación profunda en la localidad que conlleve la generación de un documento formal, el cual recopilase el contenido histórico y conocimiento ancestral de la población indígena de la provincia. Asimismo, se reconoció que el pueblo huaranca resulta de una influencia multiétnica de distintos pueblos del Ecuador, lo que ha dado la fuerza y capacidad de adaptación a través de los años. ¿Suena o no suena interesante este tipo de investigación, señores estudiantes? Se me durmieron otra vez. Sí, está muy interesante, Miss, porque hay cosas que uno no sabía. Ajá, y el desconocimiento no nos hace a nosotros, en ese caso, no nos justifica. Esa parte sí quisiera que ustedes tuvieran en consideración, ¿ya? No sé, a ver, veamos los aspectos más relevantes de esto. Se me quedó un ratito colgada la pantalla.
Au. Bien. Ok, veamos más o menos cómo se hace esto. Si usted mañana más tarde quiere sacar un artículo científico, me avisa y no hay problema, nos ponemos a trabajar. Pero lo que yo necesito es que los estudiantes de segundo nivel que pasen a tercero, al menos ya el próximo semestre, indaguen, ¿no? Hay los huancavilcas. ¿Cuántos huancavilcas existen en mi sector, en mi parroquia, en mi comuna? Y en ese contexto, pues, vayamos exaltándolos. La cultura es la máxima expresión de la condición humana en la que el hombre convive con la naturaleza, dando lugar a la conexión del ser y el universo. El indígena reconoce el valor de la Pachamama, la respeta y venera. Sabe que por ella vive y ella volverá. Según Tibán Wala 2009, la cultura es una especie de tejido del cual la identidad étnica es parte. Con esta premisa se inicia un recorrido que busca encontrar los orígenes de una cultura milenaria ubicada en la parte alta de la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, Ecuador. El proceso de transmisión de mensajes en el mundo indígena es un legado de generación en generación. Se sustenta en formas de difusión que tienen un grupo comunitario que es el único heredero y receptor de toda la sabiduría. Según Maletzke, 1992, la comunicación es un fenómeno sumamente complejo. Lo que siempre les he dicho, estudiantes, jamás la comunicación es algo fácil, tal como lo pintan algunas personas. Se obtiene bajo diversos criterios, diversas clasificaciones de la comunicación. De las innumerables posibilidades que se presentan, tomaremos aquí tan solo aquellas parejas de términos que tienen importancia fundamental para establecer aquello que se debe entender bajo comunicación social. Tales son las formas de comunicación: directa e indirecta, recíproca y unilateral, privada y pública. Estas formas de comunicación han estado presentes por siglos. La divulgación del mensaje se empodera de manera empírica de la transmisión de los diferentes ámbitos o situaciones como hábitos, costumbres o creencias, entre otro tipo de parámetros que han sostenido a los huarancas en el devenir de la historia. Mire, aquí hacemos un paréntesis. ¿Cuáles son las tradiciones de nuestro pueblo que aún se mantienen? Miren, a veces yo visualizo la actividad que realizan y que gracias a Dios en el segundo, los chicos del segundo, perdón, del 2-1 contribuyeron, por ejemplo, al tema de la puesta de la mesa de muertos. Eso es una tradición, pero ¿de dónde se la sustrajo? Hay algunos que sostienen que es similar a lo que se realiza en México, ¿verdad? Pero ¿será eso real? Aquí en nuestra vida y nuestra existencia hay que cuestionarse, ¿ok? ¿De dónde proviene todo eso? Obviamente que van a decir a las generaciones actuales que van a sostener que era producto de esa transmisión de cultura de sus ancestros, ¿cierto? Pero ¿de dónde surgió? ¿Cómo llega a Ecuador? Eso considero yo que, no, que es parte de la cultura, que debería de ser algo del contexto comunicativo, pero que sin embargo en la actualidad es incierto. Si usted pregunta, ¿por qué lo realizas? Ah, porque mi mamá lo hacía. ¿Y quién le enseñó a su mamá? Pues su anterior generación, pero en sí no encontramos un punto de origen de donde parte. Y adicional a eso por un lado, por las personas que lo practican o que tienen ese tipo de cultura de poderlo realizar. Y por otra parte, lamentablemente las personas que se sirven o nos servimos de ese contexto, no tangibilizamos, ¿sí? Esa cultura que hay detrás de por qué se la pone, por qué se invita, cuál es esa creencia, esa tradición que tenemos. Y yo sé que hay algunas personas que lo toman a broma, a chiste, a que por qué vamos a tener que hacer un trabajo así.
son nuestras raíces. Y así no nos guste, yo veo a muchas personas que el 2 de noviembre están siguiendo la tradición. Entonces, sería importante que de nuestros estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera de comunicación, salga un artículo científico relacionado a eso. Profesora, pero es que no va a llamar la atención. ¿Quién quita, señores estudiantes? Asimismo, por ejemplo, les puedo dar fe de otros temas que lamentablemente decimos, no son tan importantes, pero que luego se convierten en un posicionamiento bastante importante y son reconocidos, más que nada eso. Yo siempre he dicho, los comunicadores deben posicionarse. ¿Cómo? Pues las estrategias son diversas. De la mala influencia, pues usted conoce. Antes de ayer, hasta un influencer se estaba lanzando para concejal de Durán, pero el contexto mediático, por un lado, pues lo hizo desistir. Pero para cosas positivas también existen escenarios. Lenin, usted me alzó la mano. Con gusto le escucho. Ah, sí, mi, que usted hablaba acerca de dónde venía lo de la mesa de los muertos, o cómo Ajá. poder, que le gustaría que alguien realice un artículo así. Pero tengo entendido que aquí sí había una persona que no recuerdo el nombre, un estudiante que realizó un artículo, pero fue algo difícil, ya que no se llegó mucho, ya que todas las personas, es un misterio eso de la mesa de los muertos, ya que en Ujú. todas las culturas dicen que vienen de ahí. Incluso aquí en la misma provincia de Santa Elena, dicen que viene de aquí, esta cultura misma de Santa Elena, creo que es Las Vegas, Ujú. que supuestamente aquí también fue el inicio Tradición. de esta tradición, que incluso se le quiere poner como patrimonio cultural. Hubo un tiempo que se estaba pidiendo eso aquí de parte de la provincia. Ujú. Muy bien, Lenin. Verán, los huancabilcas se la adjudicarán. Las Vegas, lo mismo. Machala, o sea, todas tendrán, en ese caso, tendrán su posición de fundadoras, de ser las originarias, las originales, perdón. Pero no es que vamos a llegar a una conclusión como dice Lenin. De hecho, por eso me gusta muchísimo trabajar el tema cualitativo. ¿Qué habíamos dicho con relación al contexto cualitativo? ¿Llegamos a generalizar los conceptos o no? Verán que eso es una pregunta de examen. En una investigación cualitativa, ¿podemos generalizar los resultados? ¿Qué es generalizar? Extrapolar. Decir que como se comporta estas personas, así mismo se comporta todo el mundo. ¿Será que en investigación cualitativa podemos llegar a esa conclusión? Chicos, eso lo vimos en la clase pasada. ¿Podemos o no podemos generalizar los No resultados? se puede generalizar. No se puede generalizar, no se puede generalizar. Por eso, al comentario que dice el compañero Lenin, ¿sí? Es el resultado de esa investigación, que no se llega a generalizar. En investigación cualitativa no se puede llegar a generalizar. Pero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y como vamos a ver en este artículo, esto es una parte del proceso de investigación, que otras personas digan, a ver, yo conozco otro poquito más de esa cultura, y de acuerdo a esos conocimientos, pues no es que esté errada, sino es que la percepción es distinta. Ah, pero entonces, ¿está bien o está mal? Yo siempre he dicho, siempre que se tenga bases, no podemos decir que algo está mal. Y me parece interesante lo que dice Lenin en relación a esa tradición. Sí, los peninsulares, acá, pues, cada que ocurre este evento o este festival o esta conmemoración, ¿sí? Ahí salen todo el mundo, aduciendo que sí, que ya se quiere hacer un patrimonio cultural, esa tradición que se sostiene acá, pero pasó, se comieron toda la comida que pueden poner en la mesita de los muertos
y se olvidó hasta el siguiente año. Eso es lo malo. Chicos, en realidad, a mí, estas partes, usted sabe, lamentablemente, sí tienen que ver con el tema político, y ahora que estamos en un contexto tan interesante como eso, me da muchísima pena ya no poderlos ver el próximo semestre, porque esto va a dar mucho que hablar, el contexto político. ¿Y por qué siempre le llamo a colación a esta parte? Porque nosotros somos noveleros, yo siempre digo, somos noveleros. Lo que está ahora en auge, eso queremos hacer, pero ya después se nos pasa la moda y ya asumimos otros tipos de investigaciones. Pero sí sería importante, por ejemplo, que me cuenten la historia, o que ustedes puedan publicar cuál es la historia que tiene Valdivia, cuál es la historia, en relación, por supuesto, a, por ejemplo, al tema de la Mesa de los Muertos, ¿no? La relación que tiene en relación, perdón, la tradición que tiene Valdivia, que tiene Colonche, como decían por aquí algunas compañeras. Acá en la cabecera cantonal, por ejemplo, ya no se estila realizarlo, pero sí hay ciertas casas. ¿Y por qué esas casas lo hacen? ¿De dónde provienen? Sería importante que nosotros nos empecemos a preocupar por eso y que empecemos a indagar. ¿No les parecería importante, en vez de estar haciendo ya lo mismo? Me esperan un ratito, por favor. Perfecto, sí, yo también comparto con eso, y cada uno tendrá. Por ahí algunos dicen la universidad, por ahí otros dicen no, un cierto sector, y como dice Lenin, también es muy cierta esa versión. Cada uno tiene sus maneras de adjudicarse a alguna actividad. Los Huarancas, según indica la CONAIE 2014, son un pueblo que se halla distribuido geográficamente en la provincia de Bolívar del Ecuador. Están ubicados a la altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran repartidos en 26 comunidades en todos los cantones de la provincia y alcanzan a representar el 40% de la población total de Bolívar. Este pueblo se involucra actualmente en el proceso de autodefinición y recuperación de su identidad y forma parte de la nacionalidad quichua de la Sierra, como lo había medio investigado alguien acá en nuestra sala. Según información reciente presentada por expertos y conocedores en el área, refieren que lo que se reconoce en la actualidad como el pueblo Huaranca es en realidad el producto de la migración de distintos pueblos indígenas del Ecuador, entre ellos los chimbos y puruáes, quienes debido a distintos motivos se asentaron en los valles de Guaranda. Con la presente investigación se pretende ahondar en el tema de la recuperación de datos que permitan establecer la historicidad del pueblo Huaranca, conocer sus tradiciones y conocimientos ancestrales en un intento por esclarecer sus orígenes y su identidad cultural. Por su parte, Molano 2007 asegura que la identidad es el viejo territorio del patrimonio. No es de extrañar que entre los objetivos reconocidos por la mayor parte de actuaciones patrimoniales que se realizan en estos ámbitos figure la reconstrucción de las identidades locales. Para ello se contó con el aporte de distintos conocedores en el área que han volcado sus trabajos de años sobre los pueblos indígenas del Ecuador. Estos aportes se encuentran en entrevistas ricas en contenidos y hechos que permitieron esclarecer la fenomenología. ¿Sí se acuerdan ustedes? Eso también lo nombramos como parte del diseño de investigación cualitativa de la situación de los huarancas ayer y hoy. Y aquí les voy a comentar algo. Nosotros en la universidad tenemos nosotros en la universidad tenemos un arqueólogo, ¿sí? Que es nuestro compañero Eric López, ¿sí? Y él, por ejemplo, ha estado en los contextos de las excavaciones donde han existido vestigios de diversas culturas. Por ende, ¿qué creen? Él es una de las personas que nosotros deberíamos de investigar, profesora, pero es que aquí no hay muchos, pero preguntando, indagando,
y lo que usted más hace es esa parte, ¿no? El proceso de indagación de las entrevistas, y como sostiene acá, es muy rico conocer. Profesora, pero a veces hay personas que no hablan muy bien, pero tú entiendes cuál es el mensaje, cuál es esa historia que hay detrás, y que por supuesto lo puedes plasmar en tu trabajo de investigación. Materiales y métodos, como ustedes están viendo, y eso a mí me encanta que mis estudiantes al menos sepan, ese proceso de introducción debe de ser muy concreto, muy puntual, pero asimismo decirme de qué se trata. Cuando ustedes leen un artículo científico, viene pura lata, usted lo sigue leyendo, por mi lado no. Para mí, la carta de presentación es el resumen y la introducción. Si eso me llega a mí, entonces pues yo lo sigo leyendo. Si no, pues relativamente no. La investigación presentada a continuación fue concebida bajo un enfoque cualitativo, según Reider y Cucart 2020, que sigue un enfoque más interpretativo. La cuestión del acuerdo entre codificadores rara vez se plantea, o no se plantea en absoluto, ya que las categorías desempeñan un papel subordinado o incluso ninguno como instrumentos de análisis. De esta manera se puede comprender la fenomenología de los hechos suscitados a través de la historia de los pueblos asentados en los valles y la región interandina de Guaranda. El pueblo guaranca, en búsqueda de la data existente, se procedió a recabar información digital disponible sobre la temática de estudio, considerando artículos científicos, investigaciones, libros y entrevistas realizadas a expertos en la materia. Le pregunto a la sala, ¿cómo se realizaba el diseño fenomenológico? ¿Qué hacía? Profesora, es que no nos ha subido las diapositivas. Fenomenológico. ¿Ok? Se realizaban, A ver, Alison. se realizaban entrevistas a varias personas y ahí se veían las experiencias que ellos tenían. ¿Ya? ¿Alguien más? También se intentaba explicar las conductas. Ok, las conductas. Veamos, alguien más. El resto no me escuchó la clase anterior. El diseño fenomenológico, ¿a qué se refería? Ah, ¿y si les hubiese tomado la lección hoy día? Es lo que describen experiencias vividas por un grupo de personas. También se puede identificar aspectos individuales y subjetivos que las personas experimentan en sus vidas. Bien, interpretaciones, ¿cierto? Las interpretaciones. Eso de ahí tenía también mucho que ver con el diseño etnometodológico, pero pues estas de aquí tienen sus particularidades. Fenomenología quiere decir entre 5 y 25 personas. ¿Sí se acuerdan ustedes de eso? Espero que sí. ¿Ok? Para la recolección de información, según Orellana, en la investigación cualitativa, el observador es el instrumento de mayor importancia para la recolección de datos. Sin embargo, las TIC incrementan de manera significativa tanto sus habilidades de observación como las oportunidades en el proceso de investigación. Por ello, se empleó como técnica la ejecución de una serie de entrevistas a historiadores, sociólogos y líderes del pueblo guaranca, las cuales fueron analizadas para la recopilación puntual de la información de importancia en el arquetipo de los resultados y los análisis pertinentes. La investigación presentó un alcance exploratorio, según Sánchez Reyes y Mejía, 2018. Se usa como técnica exploratoria con la ventaja de que permite mantener la interacción de todos los participantes e investigadores. Ello permitió vislumbrar aspectos que resultaban desconocidos para muchos, con el fin de dar reconocimiento a la historicidad de los pueblos indígenas autóctonos del Cantón Guaranda. De igual manera, la investigación presentada es el tipo de retrospectiva, según Jiménez 1998, se basa en datos de la causa y el efecto recogidos en el orden cronológico adecuado con datos retrospectivos. Con ello, la presente investigación se fundamenta en los datos disponibles de la historia de los guarancas
desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Ahora sí, veamos. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los resultados? ¿O de qué se hablaba? Se me fueron. No es que a mí se me va el internet. A ver, le voy a pedir a Anabeli Solano. ¿Sí? Anabeli. Anabeli, ¿estás aquí? No, no. Vámonos con Anaí Ricardo. Va a tomar lista. ¿Dónde está Ani Ricardo? Es Ani, Miss. Buenos días. Perdón. Ani, ok, vamos. Resultados. ¿Puede hacerle un poquito más grande, Miss? Por supuesto que sí. Ya. Ya, Para, vamos. para comprender la cultura, Huaraca, resulta necesario comprender sus raíces e historicidad, remontándose incluso al periodo precolombino. Como sabemos, los Huanca son unos pueblos indígenas que actualmente se encuentran en el proceso de la recuperación ideológica y cultural, recalcando sus derechos y territorios. Los Hualcas son un pueblo indígena que formaban parte de una de las tribus conocidas con el país Chimbo o Estado Mediano. Entre estas tribus se encontraban los, chaca- los chapacotos, chimas y guanujos. Según historiadores, los chimbos eran descendientes de los incas del Cusco, conocidos como mitimaes incas. Estos estaban radicados a lo largo de la provincia Bolívar y compartían sus espacios con la cultura purúa. En la actualidad se presentan conexiones entre la cultura chimbo y la cultura huaraca, quienes compartían, además del territorio, las tradiciones y sus lenguas, según explica Guzmán Alvarado y Alvarado. ¿Sigo? Sí. Ya. Los rasgos culturales dejados por los chimbos y huaracas tienen en la actualidad una importante repercusión sociocultural. Sus hallazgos exaltaban y llenaban de inquietudes a todo un pueblo. Pero detrás existía un conjunto de conocimientos que permite detallar aspectos relevantes. Los rastros considerados como huellas de comportamiento humano permite construir todo un proceso que ha creado el ser humano en el mundo en que vivimos y fundamentado el comportamiento, la minuciosidad y el profundo sentido de progresar. Es un punto de partida de estos pueblos. Sin embargo, no se ha comprobado que exista un registro de investigaciones completa y los registros arqueológicos son limitados. Gracias, Ani. Vámonos con Damaris Rosales.
Ya, a ver. La tribu Guaranca, según los historiadores como Guzmán, Alvarado y Alvarado, estaba compuesta por 15 ayllus, grupos familiares. Estos son Chitawa, Guandul, Carwa, Cuasgual, Alacu, Huacla, Oxoxo, Yuyini, y Yajalo, Huambo, Cusumuncho, Guangoliquín, Chinguto, Mulurbeta, Filagoto, Talalea. Estas familias tenían relación con las culturas huangal. 1100 antes de Cristo, 750. No se le escucha bien, compañera. Se escucha súper lejos. Manteño y Atacames de la costa, 700, 850 después de Cristo. Freddy Paredes Avilés, 2020, recopilador de historia de la cultura indígena ecuatoriana, cacique de la Gran Corona. Relata que inicialmente el pueblo Chimbo, antecesor de los Guarancas, migró en dos direcciones opuestas, unos al norte, otros al sur de la región. En principio, la población de los Chimbos se vio inmersa en una serie de enfrentamientos con otras tribus en el Cusco. Sin embargo, debido a que no tuvieron el éxito esperado, realizaron una alianza matrimonial con el pueblo de Chachapoyas, que asume al hijo de Chimbotome, quien adopta el nombre de Chimbocando. Él se casaría con una mujer chachapoya que recibe el nombre de Chimbo. Es brillante porque es pelirroja y su cabello pues brillaba con los rayos del sol. Esta alianza se mantuvo por tiempo porque cuando llegó Tupac Yupanqui, quien fue el primer inca que vino a los territorios de los Chimbos, quienes participan en muchos de los combates, especialmente por alianza que había entre ellos con los chachapoyas, que lograron derrotar a Tupac Yupanqui, pero luego Tupac Yupanqui, quien es un gran estratega, hizo avances muy rápidos y finalmente los chachapoyas fueron perdiendo espacios y se retiraron hasta que prácticamente llegó Tupac Yupanqui a territorio Chimbo, territorio donde los encontró muy cansados porque habían sido muchas veces derrotados. Entonces, ellos aceptaron la rendición creyendo que Tupac Yupanqui se desposaría con una mujer Chimbo y a su vez se llevara la huaca sagrada, que es un elemento de una roca que es la reproducción de Guaranca, la madre simbólica de los Chimbos. Paredes 2020. Gracias. Ok, ya. En realidad, como ustedes están visualizando, ¿cuántos de nosotros no escuchamos al menos estos nombres en las escuelas, en lo que es el tema de la historia de Ecuador, cierto? Y luego, pues nos sostienen, ¿sí?, estas nuevas investigaciones, que ellos dieron origen, ¿sí?, implícitamente a una cultura multidiversa, ¿ok? Entonces, vemos cómo se conecta el tema de la historia ancestral en los contextos de la comunicación. Y como ustedes van a ver más adelante, las interrelaciones van más allá de esa socialización, sino más bien hay protocolos que cumplir, ¿sí? Y hay que ver las dinámicas. Yo lo que siempre digo es que la investigación se enriquece más por el aporte que dan los entrevistados que con el recurso bibliográfico. Y ahí voy con lo que decía Lenin. Hay algunas personas que no nos arriesgamos a poder publicar artículos
con cosas que lamentablemente no están generalizadas, pero ese es el sentir de la investigación. Si no está generalizado, procurar identificar de eso que ya existe, qué es lo más rescatable, y adicional a eso, eso nos va a permitir a identificar cuáles son las nuevas variables que se deben de generar a fin de poder lograr nuestro objetivo, que es el estudio de, pues en este caso, del contexto cultural. Vamos con Jason Gonzabay. Sí, Miss. Ok, vamos, continúe. ¿Vuelvo a leer de Yupanqui o sí? No, según explica hasta donde se quedó la compañera. Según explica Paredes Áviles, 2020, alrededor del año 1580, se produjo la imposición de la religión judea cristiana, la cual acarrió la imposición de las fiestas propias de la región de las fechas de fiestas ancestrales, con el fin de ocasionar el desplazamiento cultural y de los saberes. Otra singularidad que sucedió para esa fecha fue la eliminación de toda la fauna de color blanco, presente en la naturaleza, puesto que en la creencia ancestral indígena de esa época, todos los animales con esas características eran hijos del Taita Chimborazo. En un análisis realizado a partir de entrevistas con otros expertos de la región en el tema, con el propósito firme de develar las raíces del pueblo indígena denominado Guaranca, se permitió conocer un poco más de la firme de develar las raíces del pueblo indígena. Se permitió conocer un poco más de la situación y sucesos que llevaron a la denominación del pueblo y a comprender las raíces de las tradiciones y de su cultura. ¿Puedes subir de piso? En principio, la entrevista realizada al líder y alcalde actual del cantón Guaranda, Medardo Chimbolema, permitió reafirmar hitos preestablecidos para la búsqueda de información realizada con anterioridad. Se partió del principal cuestionamiento realizado a continuación presentado. ¿Cómo surge el nombre que genera identidad de la cultura guaranca? En realidad hay algunas teorías. Una de ellas es que hubo el tránsito de varios pueblos que resistían, no solamente a la colonia, sino también a algunas invasiones como la del Imperio Inca. Obviamente, los pueblos que oponían resistencia estaban abocados a dejar los espacios de mucha riqueza agrícola y migraban, y uno de los lugares del descanso era entre Bilobán, Chimbo y Guaranda, que se convirtió en una zona de refugio llamada Tambo. Chimbolema, comunicación personal, 16 de diciembre del 2020. Entre ellos, hicieron una gran agrupación y de ahí surgieron varias teorías. Una de ellas es que no solo fueron una agrupación de familias o de etnias, sino un colectivo más grande y empezaron a ser una agrupación de 1000 personas, las cuales irían aumentando. Esto se esclarece en su idioma quichua, era Guaranga, por la relación numérica, es decir, 2000. Así también existió un árbol guarango que se dio por este sector, el cual ahora está en extinción. Sin embargo, se comenta que cuando estos se asentaron en este sector, habían muchos árboles guarangos. Estas son dos teorías relacionadas que permiten decir que, por eso, ellos tienen ese nombre y no necesariamente responden a su nombre, tribu o un imperio. Al principio, lo que llamamos hoy guarancas están conformados por familias. Entre sus apellidos destacaban los chimbos y los pilamunga. Ellos iban creciendo, pero tenían un arraigo muy fuerte a mantener sus raíces y no querer mezclar
con estirpes de otros pueblos. Solo con el tiempo, esto fue cambiando, sobre todo con los de... Ya me perdí de nuevo. Con los de la cultura purúa, con los cuales, ¿no? De la cultura purúa, Ujú. con los cuales tenían mucha afinidad organizativa y sentimental, ya que también eran pueblos sin pertenecer a caciques ni al imperio inca. Por eso decimos que los guarancas pertenecen a asentamientos de pueblos. En esa misma línea de investigación, según la información suministrada en una entrevista realizada al sociólogo González Tejada en el 2020, tras la pregunta, ¿cuál es la trazabilidad realizada por la población guaranca? Indica que es necesario establecer un punto de partida desde cuando don Sebastián de Benalcázar vino a nuestras tierras y se reunió en lo que hoy es San Sebastián, es decir, una parroquia que está entre Chimbo y San Miguel. A un costado, al lado derecho, en el camino de esta ruta, ahí se reunían los caciques de la zona, entre ellos Cando y Pilamonga, a donde llegaron los chimbos. La parcialidad mayor de los chimbos se asentó en aquella joya, cuando casi todo el valle, ellas son las personas que están posesionadas desde lo que se podría decir ahora las estribaciones del Chimborazo, todo el valle de Guaranda y obviamente Chimbo. González Tejada, comunicación personal, 13 de noviembre del 2020. Gracias. Vamos a continuar, perdón, con Jordan Benavides. Sí, vamos a ver. González acota que los incas habían venido no hace mucho, o sea, menos de 1000 años, y habían encontrado una población aquí. Entonces se dieron cuenta de que debían hacerse algunas cosas urgentes en la provincia, como por ejemplo, la comercialización. Así, ellos trajeron mitimaes desde Chachapoyas y crearon un espíritu comercial. Ahí se vio que los chimbos tenían una contextura y los chachas otra. Los chimbos eran más robustos y los chachas más esbeltos. Aquí había una influencia de los panzaleos y los tomabelas, quienes fueron parcialidades que tuvieron un dominio territorial. Por ejemplo, los tomabelas desde Simiatú por el lado de acá. También tenemos a los puruáes que estaban en Colta fundamentalmente, pero tener la influencia con nosotros por el San Juan, las Casaiches y todo el camino de Guaranda y Riobamba por Gallo Rumí, que refiere a un camino sobre la piedra muy antiguo. Cuando se encontró con Benalcázar, en lo que hoy es San Sebastián, se reunieron en todas estas parcialidades. Respondiendo solo al cacique que eran de los chimbos, como no había un acuerdo, salieron hablando en quichua y mencionando muchas las palabras guaranca, razón por la cual los españoles asumieron que les estaban diciendo nosotros somos los guarancas, cuando lo que decían era que volveríamos miles y miles. Tiempo atrás, según el doctor Augusto César Santos, el indio Guaranda hizo una aportación inmensa al factor de identidad de Guaranda y la provincia y lo colocó en la loma. Él decía, todo pueblo debe tener un factor que lo identifique y arraigue. Expresó el sociólogo que se dio un cambio en la percepción del carnaval como fiesta autóctona del cantón Guaranda y de sus comunidades indígenas, motivada por Santos A. Cambio que ni yo mismo entiendo bien, asegura González Tejada, 2020. Y continúa porque esta era una frase netamente de los guarandeños. Los guarandeños somos generosos, hospitalarios,
y éramos capaces de quedarnos embargados por medio año más. Pero al visitante teníamos que darle de comer, beber y ponerle a bailar, aunque quedemos debiendo medio año de sueldo, quien quisiera, hasta el más pobrecito, se endeudaba como un puerco, con un saco de papas, de choclos, cuyes, porque decían que bien comido, bien bebido, hasta el diablo lo respeta por 4 días de jolgorio sano, de cantar, de bailar, de repartir con todo lo que venían, y cuando se iban todos los visitantes, llevaban consigo una porción de comida, diciéndoles que llevaran algo para que compartieran con la familia. Esa era la cuestión del carnaval. González Tejada, 2020. Regresando al tema del nombre de los guarancas, este se tomó con tanto de fuerza cuando en 1998 nació el Consejo del Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, que constitucionalmente reconoce la existencia de nacionalidades y pueblos como parte del Estado ecuatoriano. Para ser parte de este programa gubernamental, se reunieron varios compañeros liderados por el extinto alcalde de Guaranda, Arturo Yumbay, y dijeron: vamos a ponerle el nombre de Guaranca. Sin embargo, a mi criterio segura, el sociólogo se debería haber puesto Chimbo, González Tejada, 2020. Ok, gracias. Vamos con Maylí Barrio. Miss, ¿por dónde se quedó? Ah, no está siguiendo la lectura. Regresando, perdón, ¿por qué le dieron o le pusieron este nombre? Hay definiciones concretas, prácticas, hábitos, tradiciones, leyendas, entre otros, de los azancotos y champacotos, que son muy similares, no como los de acá, a los que yo denomino como chimbos, que vienen desde las estribaciones de Chimborazo, camino de lo que decimos el Key, Quiritagua, Quindigua, Surupucuyu, todo eso, donde se nota que tienen un factor de identidad cultural propio, hasta la forma de usar el sombrero, más que todo en las mujeres, quienes son las que han mantenido la vestimenta que genera identidad. Por ejemplo, tú ves a las compañeras que utilizan el sombrero de paño de borrego y tienen una cinta negra que les queda al lado, ahí al nivel nacional el asunto es más claro. Los chiboleos tienen una manera de vestirse usando un pantalón blanco limpio y reluciente con un ponchito cortito y el sombrerito redondo. Así se presenta en toda la provincia de Tungurahua. En Loja están los zaraguros. Ellos tienen un sombrero muy grande que pesa unas 15 libras, parecido al de los mexicanos, pero con pintas de vaca. No existe una población guaranca, no hay. Es lo que yo mantengo todo este tiempo. No existe como tal los guarancas. Lo asumimos por una necesidad de hace 30 años a esta fecha, buscando la manera de conjuntar todos estos pueblos y decir que así nos vamos a llamar guaranca, miles. Guaranca, guaranga. Número 1000, Minendut, 2009, página 152. El sociólogo expresa que en quichua, guarancas son miles. Esta idea se vio reforzada cuando los sacerdotes y predicadores transmitían este mensaje diciendo los guarancas. Sin embargo, estos no comprendían que los indígenas hacían referencia a la cantidad poblacional que ellos representaban y no el nombre de su pueblo, principio que fomenta el nombre de guaranca como identidad propia de ellos. González Tejada, 2020, explica que se debía tener una definición clara de nuestra identidad y que hemos tomado la más fácil, la que estuvo más a la mano. Pero nosotros en realidad somos chimbos, tomavelas, parte de los puruáes. Es que nosotros como somos un conjunto de pueblos. Entonces, se podrá decir que el guaranca surge como una necesidad propia y no como una mezcla de culturas. Todas las personas que hemos involucrado en este sector político administrativo que ha agrupado el Estado, tenemos que llamarnos de una forma y nos llamamos guaranca. Esa es mi hipótesis. Sin embargo, puede que haya otra explicación.
Como no pensar que nosotros tenemos rasgos culturales próximos, por ejemplo, con los pueblos de Colta, como los de Cajabamba, siendo muy parecidos en nuestras costumbres, en la forma de preparar nuestro alimento, en la forma de usar cosas que se tienen a mano, es muy parecido. El paralelo entre Caixaiches y los pueblos de Cajabamba y San Juan es muy próximo en casi todas las prácticas. Por ejemplo, en la cuestión de cultivo de las tierras, por decir algo, es muy parecido. Gracias. Vámonos ahora con Natalie Ortiz. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Puede bajarle un poquito? ¿Qué cosa le bajó? Ahí. Bueno, ok, ahí. Esto ya está establecido en algún otro momento, con un estudio a mayor profundidad. Se debería esclarecer, pero como cuestión deontológica. Este asunto se dio y ahora la tarca de la academia es doble. Mirar la forma de racionalizar esto con un rigor científico e histórico. Y la otra, trabajar con las cosas que existen y caminar, porque los hechos están dados. Yo veo que va a ser difícil reversar el asunto de la identidad. Es una negación, simplemente se pusieron un nombre. En Guaranda contamos con muchos jóvenes indígenas y al decirles que no existía tal nombre, ellos decían que era Guaranca. Se les explicaba que a base de la investigación realizada sobre el tema no había la cultura como tal. Los jóvenes indígenas indicaron que no se ratificaron en el principio de que eran guarancas. Más bien mantuvieron la tesis de que eran el futuro constante de pronunciar el nombre, de la propiedad que se incorporaba a la cultura por culpa de la religión católica y posteriormente de la religión evangélica. Nuestro dirigente Arturo Yumbay, al momento en que se hizo, la composición del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, con DEMPE, se presentó la necesidad de definir los pueblos quichuas que están en esta tierra. Por esta razón, se adjudicó el nombre de Guaranca. El sociólogo explica que no lo hay y sería un error que la academia quisiera forzar a decir que no, que eso no existe, que eso existe. No se conoce con exactitud la ubicación de este pueblo milenario. Para muchos, su espacio territorial se encuentra hasta Cochabamba. Se creía que la población, actualmente denominada como Guaranca, llegó incluso al Valle de Quillanes. Según algunos estudios realizados, en el área se presentan ciertos paralelismos culturales entre las prácticas, costumbres y tradiciones de los guarancas, de los uruguayes. Por ejemplo, en la forma de vestir, asimismo con los tomavelas y los simiatu, con culturas similares a los cotopaxi. Gracias. Vámonos con Dani Pozo. Ok, Dani, creo que tienes ahora internet. Dani. Ajá, sí, ya, tranquilo, tranquilo, ya. Vamos con Edison. Edison, tómala. Sí. Ahora, ya en cuestión política administrativa, nos hace ser la provincia de Bolívar. Como dice Alberto Yumbay, somos los de al frente de los de la otra cancha, los que estábamos abajo del Chimborazo, de los del Nevado del frente. Se han dicho otras cosas casi esotéricas. Por ejemplo, nosotros tenemos un Inti por ahí, solo vemos montañas y montañas. Estas afirmaciones de los expertos llevan a la consideración de la realidad conocida y al reconocimiento del pueblo Guaranca, como una combinación de pueblos indígenas del Ecuador, que por distintas razones se asentaron en lo que actualmente se conoce como provincia de Bolívar y el cantón Guaranda, entrelazando las costumbres, tradiciones y creencias en un mismo territorio. Producto de esta convivencia con el pasar de los años y los lazos
los lazos formados, surgió la necesidad de recuperar la identidad cultural de esta población, y a base de las circunstancias y confusiones de historiadores a lo largo del tiempo, nació la aprobación del término huaranca, relacionándolo con aquellos pueblos que en principio se asentaron en las regiones de los valles y la región interandina frente al Taita Chimborazo. En una entrevista realizada por Diego Mauricio Mahuicha Chela a moradores de la población huaranca 2016, se puede entrever los significados de la naturaleza: el cerro, la luna, los linderos, la chacra, el agua, la tierra, el sol, y la representación en aquellos coloridos bordados de la vestimenta quichua, de la ninfa de los Andes. La pureza ancestral evidencia en la vestimenta tradicional huaranca, en la que encontramos la magia de la naturaleza en cada uno de los bordados. La sabiduría de la mujer huaranca, reflejada por Tamia Huaminga, 2016, quien dice que desde la comunidad del Cachizagua, ser mujer quichua abarca muchas cosas. Es primero valorar lo que somos nosotros, retener nuestro propio idioma, el quichua, mantener nuestras raíces, nuestra cultura viva. Tenemos latente en nuestros corazones esa sangre que recorre el ser quichua como mujer. Al menos en las comunidades nosotras trabajamos, se siembra, mantenemos labores diarias de casa, y ahí lo que se tiene respecto el randy, ¿qué se dice? Tamia Huaminga sobre el randy explica. Por ejemplo, si nosotros trabajamos el día de hoy ayudando en la cosecha de una familia, el día de mañana ellos nos ayudarán también cuando lo necesitamos. Es la reciprocidad que existe entre nosotros, que tenemos entre las personas de la comunidad. El ayudarnos entre nosotros mismos es ser recíprocos con nosotros mismos, con la gente que nos ayuda, con la gente que también nos da la mano. Por ejemplo, en las mingas, el respeto que se tiene a la Pachamama y a la Pachacahuasamín, lo que es sol, la luna, lo que es en sí la naturaleza. Mihuicha 2016. Gracias. Vámonos con Freddy Plúa. Freddy Plúa. ¿No está Freddy? Néstor Bazán. Buenos días. Buenos días. La Continúa. Pachamama. ¿Sí? La Pachamama. La Pachamama en todos los que nos abarca, en sí todo lo que nos rodea, todo lo que estamos viviendo. Es la madre tierra que nos alimenta, que nos da de comer a cada ser humano, en la que nosotros tenemos vida, tenemos agua, la cual está también compuesta por el sol, que es el Padre Sol, que nos da calor como los rayos solares. Que nosotros nos sentimos vivos, sentimos esa energía de poder respirar, de poder vivir, de sentirnos latentes en este mundo y ser quienes somos, demostrar que somos lunas y demostrar al mundo quiénes somos. Muhuicha 2016. Herencia cultural ancestral de los huarancas. La vestimenta huaranca es el reflejo de sus tradiciones: portar las blusas bordadas, las fajas, el anaco, aretes y sombreros. Es una tradición que se ha enseñado de generación en generación. El respeto por los mayores, los valores y tradiciones son las riquezas más valiosas para su pueblo. Mahuichi 2016. Al preguntarnos sobre el proceso de comunicación de los valores y tradiciones ancestrales, indicó que la transmisión se realiza por medio de las conversaciones diarias, a la hora de la merienda, en el desayuno, antes de acostarnos. A cada niño se le enseña, a cada uno el respeto por los demás, la voluntad del trabajo, los valores y la importancia de la Pachamama. Una de las tradiciones latentes en el pueblo huaranca es la celebración de los carnavales, que tienen como significado la celebración de la Pachamama, en agradecimiento por los productos recibidos en todo el año, explica Muhuicha 2016. El carnaval es reflejo del colorido y la interculturalidad bolivariense, una cultura que no es de museo, una cultura viva,
la Karishina, representativo de nuestro Pacuar Raimi, fiesta del florecimiento en el que los hombres se visten de mujeres, tradición que se ha transmitido de generación en generación, manifestándose en las fiestas que por coincidencia es en febrero o en marzo, en los carnavales de Guaranda. Las comunidades guarancas brindan espacios por la convivencia, el mantenimiento de las prácticas culturales, el fenómeno del ecosistema, de conciencia social y la identidad propia del territorio. Mahuicha 2016. Mingas. Huicha, ya, ok, ahí miren, hay una parte importante y que nosotros, bueno, luego podrán darse cuenta más que nada en cada uno de los procesos que nosotros pasamos, habla mucho sobre el tema del respeto a la madre naturaleza y cuáles son las tradiciones que se manejan. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Riobamba, tendrán otro tipo de percepción en relación al contexto de la Pachamama. De hecho, por los meses déjenme recordar, creo que por el tema de julio más o menos, también se hacen las celebraciones del Inti Raymi en algunas poblaciones, más que nada de la región interandina o sierra, y también tienen otras connotaciones. Y lo que les iba a acotar, que también nos ha escrito, es el hecho del tema de los carnavales. A pesar de que ya en nuestra sociedad, pues ya no existe mucho el término de cultura, pero sin embargo, el tema de los carnavales, nosotros podemos ver que más en la sierra se le adjudica el contexto del agradecimiento a la Pachamama, y por eso ustedes ven el tema de las flores y las frutas en el contexto de Ambato. Y adicional a eso también les puedo comentar que en el mes de junio, julio, se da la celebración del Corpus Christi, por ejemplo, en Pelileo. Y asimismo, estas danzas folclóricas también son producto de agradecimientos a la Pachamama por todos los recursos naturales que ésta nos brinda. Miren, ¿por qué se los comento? Porque a veces nosotros solo pensamos en el tema de los feriados. Por ejemplo, hoy estamos 10 de agosto y vale la oportunidad de acá pues hacer esta reflexión. Yo sé que algunos van a decir, profesora, pero solo estamos leyendo, y en realidad para mí es significativo este tiempo porque primero estamos garantizando de que todos en estos momentos lo hagamos, que segundo, que nos inteligenciemos del proceso, del método, de qué preguntar, y lo que yo siempre les decía a ustedes, a lo mejor esta guía de entrevistas fue semiestructurada, pero a partir de la recabación de toda la información, entonces hablamos de carnavales, hablamos de matrimonios, hablamos de reverencias, hablamos de tantas cosas, porque ese es la forma de hacer investigación cualitativa, de que alguien nos hinque un poquito en algo y empezar a preguntar, empezar a indagar, empezar a cuestionar y sobre todo ir registrando. Yo lo que siempre digo es, nadie es eterno en este mundo, como dice por ahí una canción. Entonces, las personas que conocen la historia, que conocen las tradiciones, deberían de estar registradas sus memorias, sus historias de vida. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, cuando ellos ya no existan, las futuras generaciones la van a contar, la van a arraigar, pero no con la misma esencia, no con la misma algarabía, no con el mismo civismo que deberían de tener, pertenecer a la historia. Por ejemplo, yo siempre voy a rescatar, y no sé si la clase anterior se los decía, yo vengo de un prototipo de educación donde pues el proceso de investigación era importante, donde la gallardía, donde el civismo siempre estaba a flor de piel, y cuando hablábamos de 10 de agosto, no hablábamos de un feriado, que es lo que ahora se ha posicionado
tanto en la mente de los ecuatorianos, sino hablábamos de esa lucha que tuvieron nuestros patriotas para despojarse de ese yugo español que tanto daño había hecho, que tanto había perjudicado y que sin lugar a dudas nos permitió vernos como un referente, por eso se llama Quito Luz de América, ¿ok? Y siempre estar tratando de recordar eso, de dónde provenimos, de cuál es nuestra identidad anterior, porque ahora pues nuestra identidad es sacar presos a diestra y siniestra, o estar en contextos de corrupción, o ser el punto referencial de los narcotraficantes. Así es que terminemos de leer esto, sí, porque yo les voy a mostrar otra narrativa que también me gustaría que ustedes hicieran el proceso de investigación. Yo siempre les traigo propuestas, vuelvo y les repito, aspiro y anhelo fervientemente que cuando ya tenga que hacer sus trabajos de titulación, no estén cuestionándose, ay, ¿y de qué hablo? Es que ya la comunicación está saturada, profesora. Ya les voy a comentar el otro tema que traía preparado para hoy. Vamos, chicos, mingas. Y en esta ocasión le voy a pedir de favor a Ámbar Segarra que me ayude con la lectura. Ya falta poco. Ámbar, ¿estás? ¿Desde qué parte, profesora? Desde Mingas. Ahí se quedó el último compañero. Es una organización comunitaria en la que los niños, jóvenes y adultos trabajan en conjunto bajo las tradiciones y costumbres indígenas que aún viven en el Huaranca. Esta tradición agrícola implica la recolección de la cebada y trigo y ocurre a finales de julio y principios de agosto. Representa la cultura huaranca como una expresión patrimonial que refleja su pensamiento e ideología. La recolección de campaña con cantos yailí y los que cada una de las frases o secuencias tiene un tono o melodía diferente. A veces van acompañados de los churros o de las bocinas. Este canto sirve para que los mingueros no se distraigan. Tienen sus pausas para el descanso, para beber chicha o para el almuerzo. Luego de las cosechas se procederá a realizar las denominadas barbas para posteriormente realizar la trilla y así obtener el producto final que es el grano de cebada o trigo. Ya, sigue. Algunas tradiciones asociadas a lo que hoy conocemos como pueblo huaranca. El chamico. Este ritual, según explica Paredes, consistía en fumar lo denominado por los huarancas como tabaco de altura. Para ello se realizaba un círculo de fuego en el suelo y posteriormente cada participante del ritual procedía a fumar el preparado alucinógeno. La mamacoya. Este ritual originario huaranca, el cual se denomina en la actualidad la fiesta de San Pedro, consistía en la preparación de un brebaje que era consumido por todos. Para ellos se realizaba un anillo de fuego que representaba un círculo protector y una fogata, según explica el investigador. Paredes explica que muchos dicen que la mamacoya es un alucinógeno. ¿Continúo? Sí. Por experiencia propia, porque acompañaba a mi abuela en estos rituales desde la edad de 5 años y medio, el efecto causado es de despertar la sensibilidad de las personas. Primero empiezas a escuchar los ruidos más agudamente, empiezas a ver lo que tú normalmente no miras. Es una oportunidad. Recuerdo que una vez en el círculo está hecho por el tabaco y se hace una especie de esfera protectora. Un domo protector, pero este domo protector está siendo atacado por unas siluetas oscuras. Entonces yo le digo a mi abuela que nos están atacando y ella automáticamente se levanta y vierte hojas de tabaco, es decir, del chamico, sobre la fogata y también la arcilla, que no recuerdo el nombre. Y el humo evidentemente del tabaco ahuyentaba estas energías negativas.
Para nosotros no hay demonios, no hay nada de eso. Lo que hay es energías positivas y negativas. Para los chimbos antecesores de los Huaranca, existe una doble deidad presente en la cultura Huaranca. La primera, la del padre Taita Chimborazo, y la segunda de la mamá Huaranca. Esta dualidad se refleja en la custodia del eterno embarazo de mamá Huaranca. Esta representación de las dos deidades se observan en las montañas que rodean el cantón Guaranda, en el cual se refleja el perfil femenino de una mujer embarazada en el horizonte y el volcán Chimborazo a los pies. Ok, ¿verdad o no? Ahí usted la tiene, una foto, de todas maneras, para pues que usted la visualice, ¿no? Pie, rodilla, vientre, pecho, rostro. Algunos lo podrán visualizar, otros relativamente dirán, no, es un conjunto de montañas simple y sencillamente y no la podrán visualizar. Pero segura estoy que habrán situaciones compartidas. ¿Ok? Teresa Magallanes Basilio. Teresa. No está Vivian Tapia. Me nombro, mis disculpas. Sí. Mi hija que está bien en trabajo, dígame, ya sí leo. Mentira. No, María Elisa, estaba nombrando a tus otras compañeras, tranquila. Vamos, yo dije. Dominic Lino. Buenos días, Está profesora. jugando con nuestros sentimientos, mi hija. ¿Sí me escuchan? Sí, le escucho. Ya. Esta representación se puede observar desde la ciudad de Guaranda, que según Paredes Avilés 2020, el nombre indígena Mamá Huaranca. Continúa explicando el autor que para la comunidad indígena en la fecha del 21 de marzo se celebra el nacimiento de los chimbos, es decir, un año nuevo, ya que ese día, según los saberes ancestrales, es el nacimiento del Padre Cósmico y de la Luna. Madre Cósmica es la fecha, el sol nace como infante alineándose al amanecer y con la montaña Mamá Huaranca. Esta tradición y sus rituales lamentablemente fueron prohibidos durante años por Ángel Polibio Chávez. Posterior al asesinato de esa cacique Rosa y su descendencia para evitar que se reclamara el puesto con motivo de eliminar la figura del poder local y apropiarse del territorio con facilidad. Luego de esos sucesos catastróficos para la cultura huaranca se prohibió la celebración runa. El concepto runo es el concepto ancestral, fue negado y eliminado. Para ese entonces los rituales que se hacían debían realizarse en secreto y con cuidado para no ser descubiertos. Sin embargo, a pesar del riesgo, muchos antepasados continúan su tradición para impedir su olvido. Un aspecto importante de la cultura chimbo y de la actual cultura huaranca es que la comunidad indígena, incluso en el periodo precolombino, existía igualdad de género. Las mujeres se desempeñaban un papel importante en la sociedad, incluso llegaron en muchas ocasiones a desempeñar el rol de caciques de su pueblo. De 502 caciques que hemos encontrado, existen 76 poderosas mujeres que gobernaron el territorio de los chimbos. Paredes 2020, a diferencia de los preceptos europeos, a esa época en la que las mujeres solo debían encargarse del hogar. Tradición del emparejamiento. Según la tradición, cuando una pareja decidía emparejarse, la mujer realizaba un tejido de faja, el chumbio, con bordados y especiales, y se colocaba el 21 de marzo para exhibirle la danza de las festividades, indicando su disposición al emparejamiento. Paredes 2020. En su bordado simbólico, la faja reflejaba el siguiente deseo. El primero, la cantidad de hijos que quería tener y la ubicación de los mismos. La cantidad de hijos y el sexo de los niños a que quería dedicarse. Incluso especificaba que su futura pareja no debía ser de su comunidad, estos últimos para prevenir los problemas genéticos. Entonces, los que están al sur de los que hoy es Guaranda, se debían casar con los que están al norte y viceversa. El proceso del emparejamiento del hombre es quien debía mudarse a la comunidad de la mujer. Esta tradición se lleva a cabo el 21 de marzo, día en el que el sol sale por el vientre, simbolizando que la mujer encontró su socio
y este se traslada a la comunidad de la mujer para iniciar su tiempo de prueba de 3 meses, vigilando por la comunidad, quienes al finalizar este periodo deben darle fe de la convivencia armoniosa. Luego de pasando los 3 meses, el 21 de junio, se celebra el emparejamiento definitivo. En ese ritual el sol sale por el pecho de mamá Huaranca, simbolizando el afecto existe y afirmando la relación. En el caso de no haber funcionado el emparejamiento, el hombre regresa con su comunidad y la mujer debe esperar hasta el próximo 21 de marzo para buscar una nueva pareja. Otra tradición similar es la celebrada actualmente como la fiesta del San Pedro en Guanufo, parroquia del Cantón Guaranda. Ancestralmente es la fecha que se cree que el Chimborazo dialogaba con el padre cósmico, el sol, para ser aconsejado para la toma de mejores decisiones. Gracias. Vámonos con Jennifer Guagalango. Jennifer Guagalango, ¿ya? Tradición de Atahualpa, ¿no? Atahualpa. Atahualpa. Según las creencias ancestrales, en el ritual de Atahualpa, los elegidos creadores, ritual que aún se practica, se dice que en cada generación nace un niño con una gran fuerza energética distintiva. Cuando ocurre el nacimiento del guagua, se busca un animal doméstico que haya nacido a la par del bebé, y si éste se vuelve fuerte y robusto, es indicativo de que este guagua tiene una buena espalda, es decir, una buena suerte, y el animal nacido también llevará el nombre del guagua. Este concepto de la energía se le maneja desde hace miles de años y es característico de los curacas. Paredes 2020. Otras tradiciones importantes para la cultura chimbo eran aquellas mujeres que no conseguían emparejarse, se mudaban al Chapocoto y desempeñaban el papel de investigadoras de la comunidad y protectoras del conocimiento. Otros protectores del saber de las comunidades indígenas son el Consejo de Ancianos Hombres y Mujeres, Pared 2020. El Collarraimi, celebrado el 21 de septiembre y actualmente desplazado por la celebración de la Virgen de las Mercedes. En este se observa cómo el sol nace por el vientre de la mamá Huaranca, Paredes 2020. El Caparraimi, otra celebración es el Caparraimi del 21 de diciembre, fiesta de los señores en la que se hacía el cambio de adolescente a hombre en las faldas del Chimborazo. En este ritual los jóvenes tenían que atrapar un camélido. En la medida de la rapidez con la que atrapan estos animales, se les otorga rangos a los nuevos adultos. Las distinciones se realizan con la apertura de los huecos en las orejas para la colocación de anillos según los rangos ganados. Paredes 2020. Esta tradición son parte... ¿Así? Ok, sí, hasta ahí nomás. Gracias. Ricardo Roca. ¿Ahí me escucha? Sí. Ya. El Collarraimi, ¿verdad? No, digamos. Ajá, sí, pero Ya. vamos con estas tradiciones. Ya. Celebrado el 21 de septiembre, actualmente desplazado por la celebración de la Virgen de las Mercedes. En este se observa como el sol nace por el vientre de la mama Huaranca, Paredes 2020. El Caparraimi, otra celebración es el Caparraimi del 21 de diciembre, fiesta de los señores en la que hacía el cambio de adolescente al hombre en la falda del Chimborazo. En este ritual los jóvenes tenían que atrapar un camélido en la medida de la rapidez con la que se atrapaban a estos animales, se les otorga los rangos a los nuevos adultos. Tema por estas tradiciones. Estas tradiciones son parte de las que se lograban rescatar de entrevistas y estos artículos presentados por algunos conocedores en la materia. Sin embargo, se observa un gran vacío investigativo que refleja en una carencia de registros que permite establecer y delimitar la cultura del pueblo denominado Huaranca.
Ello evidencia la necesidad de conocer y esclarecer los orígenes del asentamiento poblacional y cómo fue la conjunción de saberes ancestrales que formó este pueblo. Discusión. En el levantamiento de la información, realizado mediante la recolección de datos de la mano de algunos expertos como historiadores, sociólogos y líderes indígenas, se logró aclarar algunos aspectos de suma importancia, entre estos los orígenes de la población indígena conocida como los Guaranca. Pese a que algunos teóricos y personas consideraban que los Guarancan era una población que llegó a la provincia de Bolívar por las estribaciones del Chimborazo, ya establecidas como pueblo, como identidad propia cultural. La realidad, según los conocedores locales, refleja una realidad un tanto distante, lo que llamamos hoy como los Guaranca. Son el producto de un encuentro masivo de distintas familias descendientes de grandes pueblos indígenas como los Chimbos y los Puruáes. Estas coyunturas llevaron a estas familias a buscar refugios en los páramos en Guaranda. La convivencia e intercambio cultural conformaron un pueblo aguerrido con riqueza cultural y con conocimientos. Conocimientos. Sí. Agrícolas ancestrales y comunicativos, con una discapacidad de adaptación a los cambios suscritos en la provincia de Bolívar. Llegó a representar cerca del 40% de la población total y ser una voz fuerte y constante en búsqueda del reconocimiento, independientemente de sus orígenes. Un pueblo que a través de sus costumbres y maneras de actuar refleja las creencias de sus antepasados y se presenta firme ante los cambios del porvenir. El proceso de comunicación se sostiene en formas empíricas de transmisión directa e indirecta, recíproca y unilateral, privada y pública. Los contenidos se refieren en las formas de ser, hacer y convivir con la naturaleza y el medio, pero sobre todo en dejar su legado de proyección de vida. Gracias, Ricardo. Y vamos con lo último, que va a ser en este caso John Fernández. John. ¿No está John? Veamos. Zuli Lainez. Franco. Buenos días, Miss. ¿Cómo estás? Conclusiones. La investigación bibliográfica y cualitativa permitió delimitar las siguientes conclusiones generales. 1. De manera principal se puede establecer que no existe un pueblo Guaranca en la historicidad de los pueblos indígenas del Ecuador. Su reconocimiento como un pueblo indígena de la nacionalidad quichua surgió como una necesidad de generar identidad cultural en años recientes. 2. El término Guaranca apareció de manera casual debido a un problema de interpretación lingüística de los españoles y de los representantes de la religión católica, quienes asumen el nombre Guaranca a causa de que los indígenas de aquellos tiempos les decían de manera repetitiva el término sin embargo. Lo que quieren decir es que su pueblo eran miles y que vendrían. Vale recordar que en quichua, Guaranca es referente de mil o miles. Por tal confusión, el pueblo empezó a ser asociado al pueblo indígena, presente en los valles y en la parte interandina de Guaranda. 3. No existen datos específicos asociados a tradiciones Guaranca. Sin embargo, las prácticas culturales que sobrevivieron a los deblaques del tiempo, los siglos de colonización y opresión posterior a la independencia evidencian de manera contundente una adaptación de las costumbres de grandes pueblos indígenas y la preservación en el tiempo de las tradiciones y saberes ancestrales que conformaban la diversión del pueblo guarán.
4. Por último, resulta necesaria la ejecución de un sentido que recopile la información disponible, así como grandes trabajos realizados por los expertos locales en la materia a fin de estructurar de manera concisa un documento formal de lo que actualmente es la cultura guaranca, documento que abarque sus orígenes, tradiciones, saberes e influencias de cada pueblo que han conformado al guaranca de hoy. Muchísimas gracias. Ahora sí, como ustedes ven, en este contexto, pues es una investigación de corte cualitativo, ¿verdad? Exaltando más que nada una cultura que lamentablemente nosotros como ecuatorianos desconocemos, pero que existe, que tiene tradiciones, que no solamente hablamos de un solo tema, sino abordamos diferentes contextos, aspectos que identifican a este pueblo que es reconocido, pero pues simple y sencillamente por ellos mismos. Lamentablemente no hacemos el esfuerzo sobrehumano por poderlo posicionar, por poderlo identificar y sobre todo exaltar. Acá en nuestra provincia de Santa Elena, yo considero que hay mucho por hablar, mucho por escribir, mucho por exponer y sobre todo exaltando lo que realmente somos, mis estimados estudiantes, exaltando que el ecuatoriano, que el peninsular, que el santaelenense se identifica por muchas cosas, no por lo que ahora nosotros estamos viviendo o se nos está exponiendo, o adicional a ese con lo que se nos está identificando, con el mayor respeto que se merecen ustedes como estudiantes, desde el contexto de la academia. Para mí sí resulta bastante importante hacer esto. No sé ustedes, me disculparán si no les parece, pero ¿qué es lo que yo trato de evitar? De que ustedes se me vayan por ese camino por el cual en los actuales momentos se está transitando. ¿Cuál es uno de estos? Lo que ahora nosotros vemos y que salen en periódicos. ¿Qué lectura podemos hacer de esta imagen, estimados estudiantes? Alguien que me pueda voluntariamente indicar qué lecturas es la que podemos sacar a partir de esta imagen. Mili. Buen día, Miss. Buen día, compañeros. Bueno, lo que yo percibo de esa imagen es primero la falta de identidad que tienen los jóvenes hoy en día por falta de sentido de pertenencia de lo que son. Segundo, el tema de la inspiración o los referentes que pueden llegar a tener, que precisamente no son personajes que hayan hecho, bueno, que tengan una trayectoria buena o positiva, sino temas de narcotráfico, delincuencia, porque es lo que está al orden del día. La ambición que se puede llegar a tener, que también muchas veces es en base a la pobreza, y más allá de la pobreza económica, es la pobreza del alma, que solamente se tiene ambición por el dinero, pero se olvida temas tan importantes como los valores. Bien, Mili, muchas gracias por tu apreciación. En realidad, ustedes están quizás en una segunda oportunidad, pues en estos escenarios, con esta profesora que les da dolor de cabeza, sí, pero que en realidad a mí sí me preocupa qué estamos haciendo, qué estamos exponiendo en el orden del día, en esas agendas setting que se construyen en los medios de comunicación, y ya no solo es en los medios de comunicación, sino también en el contexto de las redes sociales. Esta imagen yo la descargué de una red social y yo quería participarles a ustedes porque a partir de esta imagen nosotros podemos construir narrativas. Y hay personas que construyen contextos
narrativos positivos a partir de esto, ¿ok? Hay personas que lo observan desde el contexto negativo. Yo siempre he dicho, en el contexto cualitativo, nosotros vamos a tener que ser lo suficientemente perspicaces para poder identificar a qué decimos bueno y a qué relativamente decimos malo, o decimos no tan bueno. ¿Por qué les mostré esto? Porque la provincia de Santa Elena también está azotada por ese contexto o ese ámbito delictivo, como decía Mili, del contexto de los narcotraficantes, de llamar bueno a lo que es malo, de percibir lícito algo que es ilícito. Tenemos que cambiar la mirada, mis estimados estudiantes. Hay una parte que también decía Mili, que estamos condicionando nuestro comportamiento, nuestro léxico, nuestra imagen, ¿sí? A personajes extranjeros. Y yo sé que usted me va a decir, profesora, pero ¿cómo yo me voy a vestir, por ejemplo, de Pachamama? ¿O cómo me voy a vestir yo como los huarancas? Ok, si bien es cierto, no lo podemos quizás tener como parte de nuestra identidad, pero segura estoy que respetando, compartiendo, investigando, ¿sí? Hacemos demasiado. Y no posicionando imágenes perjudiciales en la labor de la sociedad y que mañana más tarde vayan a ser tan trascendentales que inclusive nosotros nos veamos afectados por esa situación. Ahora, ¿qué se nos viene? Y no sé de ustedes qué tal les pareció la lectura y si me gustaría escuchar a alguno de ustedes en relación a la actividad que ha tenido lugar el día de hoy. ¿Algo súper breve? No, nadie. Hasta cuando le tocó siguió la lectura y el resto ya se fue. No, estuvo muy interesante porque a través de lo que son las lecturas vamos conociendo más de lo que son las culturas. Ok, gracias Karen. ¿Alguien más? Sí, mijo, le iba a decir, como dijo la compañera, no solamente conocemos, sino que podemos también, con lo que usted nos dice, ya fomentar, rescatar, porque realmente nadie habla de esto, ni mucho menos de la vestimenta. Es más, si vemos hasta nos asombramos, si vemos cuando una persona cambia de, como se dice, su look, decimos, wow, esa persona se va a vestir así, pero en realidad debemos de rescatar lo que realmente somos. Bien, gracias Isabel. Caro, usted ha alzado la mano, Caro. Sí, solo que está pasando un carro por aquí, profe, pero lo que yo quería decir es que al menos en lo que yo recuerde, que en mis tiempos, cuando estaba pequeña, aún alcancé a ir a los museos, cuando las escuelas nos llevaban a los museos para conocer las culturas, pero ahora a medida que avanza la tecnología ya no se da esa oportunidad a las personas. Entonces me gustó muchísimo conocer para poder, más que identificarnos, saber de dónde radicamos. Sí, más que nada eso, mis estimados estudiantes, de decir, no solamente que, sí, que Ecuador es un país cultural, multicultural, que tiene diversidad ancestral, etcétera, sino más bien determinar allá los huarancas, los huancavilcas, los valdivianos, y en ese contexto los umpeños, que son más de nosotros, y en ese contexto pues ir rescatando a través de nuestras redacciones, que eso es lo más relevante y lo más importante. No sé, creo que la próxima semana sería nuestra última sesión, ¿sí? De todo esto. Me hubiese gustado, sinceramente, que al menos alguien pues hubiese propuesto algún tema de investigación ya específico, de tal manera de que podamos concretar la posible publicación, pero todavía existen unos semestres por delante. Anhelo fervientemente que lo realicen y pues algo que
que sí les voy a dejar para ustedes lectura, que yo sé que algunos me van a decir, profesora, ya tantas cosas ya no le creemos, pero vuelvo y les repito. He pasado unas semanas bastante intensas en relación a un contexto personal y bueno, y otra vez estoy retomando. Siempre yo les participo, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros como estudiantes decimos, no, es que los profesores no nos entienden, que nosotros pasamos a diario lo mismo que ellos, somos seres humanos y a cualquiera nos puede pasar. Y lo único que yo sí les digo es que siempre estén en constante comunión con Dios, y para los que creemos en Dios, y por supuesto pues también de que tratemos de aprovechar al máximo los tiempos que ellos también nos facilitan. ¿Con qué voy a finalizar? Mire, de todo esto de aquí también hay que rescatar algo, ¿sí? Hace unos, no sé si hasta inclusive ya les había comunicado, que fue un tema de tesis, el tema de Baltasar Usca, pero en la maestría de comunicación, y me gustaría que ustedes lo leyeran. También, bueno, sí, lo voy a colgar, esta vez sí. Y es en relación a la identidad de Baltasar Usca. ¿Por qué razón? Cuando ustedes hablan de Baltasar Usca, o los medios, pues hablan de Baltasar Usca, siempre dicen, bueno, es el último hielero de la región de Chimborazo, y eso es lo que más o menos se sabe, eso es lo que nosotros hemos escuchado. Hace unos días atrás, ¿sí? Desde el contexto internacional, se le vino a Baltasar Usca una oportunidad de generar su propia marca de una agua bebible, ¿sí? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Baltasar Usca no solamente es el último hielero, es el último hielero que hace todo el ritual antes de extraer el hielo que es propio del Chimborazo y que es comercializado en los principales locales de esta ciudad. Algunos dirán, profesora, pero es un hielo, simple hielo, yo no sé para qué por qué no nos va a hablar sobre él. Chicos, acá también existe esa parte, ese ritual. No sé si ustedes conocerán, pero hay algunos pescadores que también tienen sus rituales antes de salir a las faenas. De hecho, la semana anterior en Santa Rosa, ¿verdad? O hace 2 semanas, se vivieron las fiestas del Cristo Pescador. Yo sé que ustedes me van a decir, profesora, pero esos son culturas y nosotros tenemos otro tipo de religiones, pero son culturas que marcan a estos pueblos. Ellos sí o sí necesitan hacer sus rituales, necesitan ese tema del agradecimiento a sus creencias, y en ese contexto pues se arman unos parrandones ahí, y lo mismo ocurre en algunos puertos pesqueros de la Ruta del Sol. En efecto, sí, Daniela Navarrete dice, hay rituales hasta para llamar a la lluvia, pero en realidad acá ya ni nos hace caso esos rituales, porque ha sido tanta la deforestación que ya ni los rituales nos permiten que llueva como debería de llover. Chicos, aspiro, hoy quería ingresar a los temas tan bonitos que son los de investigación mixta, pero créame que para mí es más relevante demostrar que se hace, ¿ok? Demostrar que nuestra identidad muchas veces vale más que cualquier otra situación, que la belleza externa jamás podrá evadir nuestros
nuestros temas ancestrales y que por supuesto siempre va a prevalecer nuestra identidad antes que la copia, antes que cualquier situación. ¿Por qué se los digo? A mí, que estuvimos presentes también gracias al 2-1, que estuvo presente en las festividades de nuestra universidad, también aportando su granito de arena. Y pues usted conoce que la carrera de comunicación presentó cultura, pero pues hubieron ciertos elementos que se debieron tomar en consideración, que no debemos decirlos como errores, sino más bien de aspectos que hay que tomar en consideración en unas futuras participaciones, y lo que sí me gustaría es que ustedes tomen la batuta y en ese contexto pues puedan participar. Y bueno, y eso es básicamente lo que quería es participarles a ustedes, de que podamos reconocer que si no sabemos cómo hacerlo, que sí se puede hacer siempre y cuando nosotros hagamos pues lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es tratar de hacer investigación y publicaciones. Bien, acá alguien me dice muy interesante el tema, economistas, muchas gracias, nos ayuda a conocer de dónde provienen nuestras raíces, adquiriendo nuevos conocimientos y así también poder transmitirla de generación en generación. Eso es lo más importante. Ok, chicos, por favor, a los del curso 2.1 registren su asistencia, asimismo a los del paralelo 2.2 también, por favor, registren su asistencia, ¿ok? Sin lugar a dudas, nos queda mucho todavía por ver. Yo siempre nunca les he mentido, esta asignatura no es tan intensa como la de estadística, nivelación, y no es intensa porque aquí ya usted se va moldando. ¿Qué tipo de investigador quiere ser? Y para mí me agradaría bastante que usted tome el lado de la investigación cualitativa, porque es muy bonita, es muy rica, y adicional a eso hay muchas cosas, muchos aspectos que aún no se han topado. Chicos, los abrazo, les envío muchísimas bendiciones, éxitos al finalizar esta jornada, y pues sin lugar a dudas que nos espera una semana